Constitución realizar un referendo. Muy buenos días, gracias por su presencia. Vamos a recibir ahora al congresista Américo Gonza, que ha presentado justamente el viernes pasado un proyecto de ley que va en sentido contrario, porque él quisiera que se añada a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre un referendo desde ya, que significa una consulta popular respecto de la convocatoria de una asamblea constituyente. Congresista Gonza, buenos días. Buenos días, estimados periodistas. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si ha escuchado usted a la señora Juárez de la Comisión de Constitución sostener que el artículo 206 de la Constitución, por una parte, limita los temas sobre los que se puede hacer referendo. No se puede hacer referendo sobre impuestos, sobre tratados internacionales, sobre derechos fundamentales. Y dice también ese artículo que debe ser aprobada su convocatoria por el Congreso de la República. Este artículo debe ser complementado los otros que se refieren al referendo en nuestra Constitución. Entonces, el argumento es la ley que se aprestan a aprobar eventualmente por insistencia, lo que hace es una lectura integral de la Constitución y no solamente uno de sus artículos en donde se habla sobre el referendo. ¿Qué contesta usted al argumento de fondo de la señora Juárez? Buenos días. En primer lugar, permítame hacer un saludo a la ciudad de Lima por sus 487 aniversarios. Muchas gracias. Nosotros consideramos que lo que se está pretendiendo esta vez desde la Comisión de Constitución que dirige la congresista Patricia Juárez es limitar un derecho inherente a los ciudadanos de ejercer su derecho originario de participar directamente en los asuntos públicos, como es el referéndum. Como es bien conocido, nosotros somos como congresistas hacemos ejercicio de un derecho delegado de participar, pero la Constitución ha establecido mecanismos para que los ciudadanos participen directamente. Uno de ellos es el referéndum, al cual nosotros estamos invocando, y por eso que hemos presentado una ley para que se incorpore el referéndum en estas elecciones municipales y regionales de 2022, para aprovechar allí en un solo acto las elecciones regionales y municipales y también el referéndum, donde la población pueda expresar libremente, voluntariamente, si quieren cambiar la actual Constitución. Pero congresista Gonza, disculpe usted que lo interrumpa, pero ¿por qué insisten ustedes en un tema de nueva Constitución? Ustedes señalan de manera constante de que este es un clamor nacional, que este es un tema urgente que demanda todo el país, pero la verdad que en los temas vinculados con consultas a ciudadanos o encuestas no aparece este tema, no es una prioridad para el país el cambio de la Constitución. ¿Por qué insisten ustedes en este punto? Mire usted, cuando la población fue a votar en la segunda vuelta electoral, lo hicieron con un propósito, con la esperanza de ver cambios. Pudieron optar por la otra opción que exponía el continuismo, lo mismo de siempre, pero la elección mayoritariamente votó por nosotros y nos hizo gobierno justamente porque nosotros exponíamos que queríamos una nueva Constitución, la cual no puede ser posible hacer los cambios, las reformas estructurales del sistema económico, sobre todo si no se cambia la actual Constitución, sobre todo el capítulo económico, entre otros, ¿no? Nosotros proponemos un nuevo texto normativo que tenga un espíritu de visión de país, donde tenga un nuevo contrato social y, por ejemplo, donde la agricultura tenga un peso que ahora en la actual Constitución ni siquiera ningún artículo habla de la agricultura, entre otras cosas, ¿no? Como el derecho a la salud, a la educación, que sea prioridad y que sea un derecho y no como ahora solamente es algo referencial. Congresista Gonza, le pedimos por favor que nos espere un par de minutos, vamos a escuchar nuestros titulares y cuando regresemos conversemos sobre qué otras estrategias está planteando Perú Libre de no ser posible el camino que usted plantea. Vamos a escuchar los titulares y volvemos con usted.
con el congresista Américo Gonza, congresista de Perú Libre, que ha presentado un proyecto de ley que dispone la incorporación de un referéndum en las próximas elecciones municipales y regionales con el fin de preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con la convocatoria a una asamblea constituyente. Congresista Gonza, teniendo en cuenta que el Congreso es la representación nacional y por lo tanto representa la voluntad política de los ciudadanos, ¿por qué no le parece legítima la decisión que advierte la gran mayoría congresal de no dar paso a una asamblea constituyente? Y en todo caso, ¿qué otras estrategias hay desde Perú Libre? ¿Quizás reformas parciales? 130 congresistas no pueden decidir por los más de 32 millones de peruanos. Pero para eso está el Congreso de la República. Por eso es el Congreso de la República, porque representa la voluntad política de los ciudadanos. Sí, no necesariamente. Recuerde usted que aquí estamos invocando el poder constituyente, el poder originario del pueblo, donde emana las normas principales, la norma madre, que es la Constitución, que solamente tiene derecho el pueblo como nación, como país. No hay poder soberano sobre el pueblo que el Congreso. 130 congresistas no pueden decidir el destino de lo que quiere todo un pueblo. Sí, señor Gonza, usted nos ha dicho que la Constitución que ustedes quieren reemplazar no habla de agricultura y ha dicho que es una de las razones justamente por las que hay que cambiar. Pero el artículo 88 de la Constitución, no sé si la ha leído usted o se la ha leído sin prejuicios, claramente dice que el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario y que las tierras abandonadas según previsión legal pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. El artículo 89 reconoce la existencia de comunidades campesinas y nativas y afirma que sus territorios son imprescriptibles. De manera que yo no sé por qué usted nos ha dicho que la Constitución no habla de agricultura y nos ha dicho también que no consagra como derechos la salud y la educación, y es lo contrario, sí los consagra. De manera que hay que dudar de cuáles son las razones por las cuales ustedes quieren convocar una asamblea constituyente y cambiar esta Constitución, porque muchas de las cosas que usted constata como necesidades de nuestra sociedad las han podido hacer perfectamente. Un examen, por ejemplo, sin fraude en el Ministerio de Educación, pues eso es uno de los temas que usted ha mencionado, no lo han podido hacer, y así por el estilo en muchos sectores. Yo me pregunto si no se están confundiendo ustedes entre la ineficacia gubernamental y la necesidad o la creencia de que cambiando la Constitución las cosas iban a mejorar por sí mismas. Mire, refiriémonos al artículo 62 de la Constitución, que prohíbe la renunciación de los contratos ley. Nosotros hemos revisado diferentes constituciones de la región y de Europa inclusive, y ninguna constitución del mundo contempla ese artículo injusto. No podemos, por ejemplo, ahora poner topes o regular los precios de la medicina. Acuérdese usted que en la pandemia se elevaron exorbitantemente los costos de los medicamentos, de las clínicas, y cuando se le pidió al Estado que intervenga, ¿qué dijeron? Que no se puede regular. Entonces, ahí es cuando nosotros queremos que el Estado tenga un papel activo de árbitro. Si bien es cierto, se aplica el libre mercado, pero nosotros hacemos un ejemplo claro, ¿no? Entre un partido de fútbol, dos equipos, por más profesionales que sean, tiene que tener un árbitro que lo regule, porque si un jugador le comete falta, le sacan tarjeta, lo expulsan, tarjeta amarilla, tarjeta roja, aquí no podemos dejarle al Estado que se regule así solo. Tenemos que regular el Estado para darle bienestar a la población, para que el grande no se coma al pequeño. Si me permite, y entonces, ¿por qué no presentar reformas parciales, ¿no? De manera más estratégica y yendo a lo puntual, que es, me imagino, los temas prioritarios de su partido y del gobierno? Nosotros hicimos un planteamiento desde la primera vuelta electoral al pueblo, que queríamos una nueva constitución, y así lo respaldó el pueblo. Nosotros no podemos abandonar lo que prometimos en campaña. No queremos más engaño a la población.
tener un gobierno que llegó elegido con ciertas propuestas y de ahí abandonarlas. Eso sería traicionar la voluntad del pueblo. Pero, congresista... En la segunda vuelta electoral nosotros nunca desistimos de esa iniciativa. Por eso que tenemos que ir y que el pueblo decida. ¿Por qué tanto temor al pueblo? ¿Por qué? El pueblo es sabio, el pueblo va a saber elegir. Cuando se le pregunte, ¿quiere usted una nueva constitución? Ellos van a decidir, la población va a decidir sí o no. Si el pueblo dice que no, ahí queda el tema. Si el pueblo dice que sí, se tendrá que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente donde tengan representado todos los sectores del país. En ese sentido, en la actual Constitución, congresista... si me permite, en la actual Constitución no tenemos, por ejemplo, los que han firmado la actual Constitución, no tenemos a representantes de los agricultores, no tenemos a representantes de los maestros, del sector de salud. Ha sido un grupo de juristas que se juntó, hicieron una constitución a su medida y que ahora queremos reformarla o una nueva constitución, un nuevo contrato social que nos permita tener una visión de país a futuro. Yo le quiero insistir en la pregunta que le hice más temprano, porque la insistencia de una nueva constitución, ustedes la colocan como una prioridad de parte del pueblo, del país. Sin embargo, eso no es así y evidentemente puede o no gustarnos esta Constitución, pero hay caminos que seguir y hay que respetar esta Carta Magna vigente. Por lo tanto, ¿de dónde sacan ustedes que la Constitución, el cambio de la Constitución es una prioridad para el país, cuando hay otras prioridades? Nosotros lo prometimos en campaña. Ustedes, pero me refiero al país en concreto, a lo que piensa el país. Esto se ve reflejado obviamente en las encuestas de opinión. Hay otras prioridades. Los más del 50% de peruanos, de electores que votaron por nosotros, creyeron que era una prioridad y ahí nosotros tenemos que trabajar para no defraudar esa voluntad. Bueno, nos ha dado primero 3 argumentos, uno sobre cultura, otro sobre salud y otro sobre educación. Los 3 argumentos resultaron ser falsos. Ahora está invocando un cuarto argumento, que es el de los contratos ley. Lo que la Constitución dice es que si el Estado peruano firma un contrato de inversión, por ejemplo, con una empresa privada, no puede ser cambiado políticamente. Tiene que ser cambiado ese contrato por la vía judicial o en arbitraje. Y esta práctica, contra lo que usted ha dicho, se hace en muchos países del mundo. Los que quieren favorecer inversión extranjera y los inversionistas quieren tener seguridad jurídica. De manera que si esa es su razón para querer cambiar la Constitución, tampoco es válida. Entonces, el problema que se plantea, señor Gonza, y yo le pediría que nos explique con sinceridad, si no se trata de una voluntad política más que de una voluntad jurídica, porque evidentemente crear una asamblea constituyente por referendo el 2 de octubre nos va a poner en una dinámica política completamente diferente y nos va quizás a acercar a los procesos constitucionales que hemos visto en otros países como Venezuela y Bolivia, que se han traducido en la perpetuación en el poder del presidente elegido sin reelección. Eso es lo que ha pasado en esos países y eso es lo que el señor Cerrón ha dicho en varias oportunidades, que no basta estar en el gobierno, que hay que saber permanecer en él. Entonces yo quisiera que me explique cuáles son los objetivos reales, porque los argumentos jurídicos que usted ha dado no son válidos. Quizás hay un argumento político que usted nos puede explicar con toda sinceridad. Vamos por partes. Cuando nosotros mencionamos que no se puede renegociar los contratos ley, y usted nos dice que en cualquier parte del mundo se puede hacer, tiene razón, porque en esos países no existe en su constitución ningún artículo que le prohíba hacerlos. En cambio, en nuestra constitución sí, el artículo 62 prohíbe renegociar los contratos ley. Vía legislativa, lo que permite es hacerlo vía judicial o arbitral, que es lo que está sucediendo con varios contratos que han sido objetados ante un tribunal arbitral o ante la justicia. Es diferente, sí se pueden cambiar, pero no políticamente, no porque hay una nueva mayoría que pretende desconocer lo que el Estado firmó antes. No sé si me he hecho entender. Sí, yo le consulto a usted y al público, sacarán sus conclusiones. Hemos tenido gobernantes que han firmado contratos y están presos porque lo han hecho bajo la mesa con corrupción. Perú, por ejemplo, recientemente lo ha hecho bajo su gobierno, efectivamente, puesto que usted habla, ahí tiene un ejemplo reciente, un contrato de Petroperú con un concesionario dudosísimo que frecuentaba la casa de Zarratea. Efectivamente, esas cosas pasan lamentablemente en nuestro país. Ya, y yo le digo, porque ese contrato fue firmado
vamos nosotros a tener una ley injusta si nosotros nos remontamos a la historia. Cuando existía el esclavismo era legal, pero era una cosa injusta. Legalmente habían hombres que eran dueños de otros hombres, era legal, estaba reconocido la ley, pero es injusto. Nosotros remontamos a la lectura de la Biblia. El mismo Dios intervino para rescatar a su pueblo del faraón que estaba sometido a un régimen de esclavitud, porque era injusto. Aquí nosotros queremos desterrar estos artículos injustos que son legales, porque están en la ley, obviamente, pero que son injustos. ¿Hasta cuándo vamos a tener leyes injustas en el país? Eso es lo que queremos cambiar, el espíritu de la norma, del texto de la Constitución. No estamos en contra de una Constitución, sino del texto normativo. Bueno, pero esos contratos sí se pueden cambiar, señor. Lo que pasa es que no se pueden cambiar por una vía política, se pueden cambiar la vía judicial o arbitral. Yo quisiera ir a una pausa, pero dejarle plantear una pregunta. Tras esta voluntad de Asamblea Constituyente, ¿hay sobre todo un objetivo político? Permitir que el Partido Perú Libre, como lo dice su ideario, permanezca en el poder más que los 5 años, que es lo que la Constitución le autoriza. Eso yo quisiera que nos conteste, por favor, después de una breve pausa para escuchar. Retomamos nuestra entrevista con el congresista Américo Gonza, al que le había preguntado yo. Los argumentos concretos que nos ha dado no parecen ser convincentes. Entonces la pregunta sincera es, de lo que se trata es de ir a una asamblea constituyente, como dice el capítulo 2 del ideario de Perú Libre, para tomar el ejemplo literalmente de lo que ha habido en Ecuador de Correa y en Bolivia de Evo Morales. Y ya sabemos que lo que ha significado el cambio de la Constitución en esos países ha sido sobre todo poder perpetuar al gobernante de turno en el poder. Yo quisiera saber si eso es parte de las motivaciones, porque los argumentos técnicos que han dado ha quedado claro que no son convincentes. Nosotros consideramos que lo que acaba de manifestar usted es fuera de la realidad. Podemos decir lo mismo entonces en el 93, cuando se cambió la Constitución del 79. Absolutamente lo mismo, efectivamente, es una muy buena comparación, ¿sí? Dicho sea de paso. Pero la diferencia está que la Constitución del 93, como lo dije hace un momento, la hicieron un grupo de juristas. Nosotros planteamos un nuevo texto normativo donde esté representado todos los sectores. El pueblo va a hacer su Constitución, no la vamos a hacer nosotros, no vamos a hacer como el 93, que el señor Fujimori llamó a sus amigos, los sentó y hicieron una Constitución a su medida. Aquí el pueblo la va a hacer, el pueblo va a decidir su visión de país que quiera. Hubo elección de un Congreso Constituyente y luego se votó por referendo. No nos olvidemos de eso, quizá usted era muy joven, pero yo participé en ambas votaciones. No fue una comisión de expertos. Disculpa que lo corrige sobre ese punto también, pero en fin, tiene el beneficio de la edad. Carlos, ¿querías decir algo? No, simplemente eso lo que tú decías, Fernando. El CCD fue lo que se formó en aquella oportunidad. Bueno, palabras pero finales. Ahí, por ejemplo, ahí no hemos visto que, por ejemplo, los maestros hayan mandado un representante, los médicos, los agricultores. Es una elección universal de los ciudadanos. Eso sí, aquí queremos eso es lo que queremos, que no se repita, ¿no? Que todos participen para que no se sientan excluidos. ¿Por qué ahora, si me disculpo, por qué ahora más del 50% de la población quiere una nueva Constitución? Porque siente que no son representados en ese texto normativo que nos rige hoy. ¿Cuál es la fuente? Porque, a ver, la última encuesta que tenemos nosotros es que el 10% de los peruanos, solo el 10% de los peruanos ve como prioritario el cambio de Constitución. Esta es una encuesta realizada a fines del año pasado. Y definitivamente el 10% no representa a la gran mayoría de peruanos. En todo caso, vamos a seguir conversando sobre este tema y esperamos argumentos realmente sólidos, porque hasta el momento, como ha demostrado nuestro compañero Fernando, ha ido rebatiendo cada uno de los que usted ha planteado. Sin embargo, es importante el diálogo. Congresista Gonza, le agradecemos